Muy buenas macarras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo / podcast porque, como sabéis, lo voy a subir tanto en YouTube como en Spotify. Y en el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo fue el día de mis pruebas, ¿de acuerdo? ¿Cómo fue el día de mis pruebas? Voy a hablar tanto del día de mis pruebas de acceso para el ejército, en el cual hice el examen teórico, el examen psicotécnico, y también voy a hablar del día que hice las pruebas del examen, de las pruebas físicas, ¿de acuerdo? Entonces, os pongo en antecedentes. Mi nombre es Adrián Macarra, soy infante de marina desde hace casi 10 años. Entré en el año 2015 y desde entonces me he dedicado a salir todo lo que he podido y más con el glorioso Cuerpo de Infantería de Marina. He estado en varias compañías de fusiles, he sido miembro de varios equipos operativos de los antiguos Tango, de los que había en las compañías de fusiles, y a día de hoy me dedico a hablar sobre infantería marina, desarrollo personal y fitness. Así que vamos al lío. Os voy a hablar sobre cómo fueron mis días, tanto del examen de psicotécnicos como de las pruebas físicas para acceder a las Fuerzas Armadas Españolas. Para poneros en antecedentes, yo vengo de La Rioja y anteriormente había estado trabajando en una pizzería, en una cadena multinacional de pizzerías, como jefe de sala. Y francamente, durante ese periodo de tiempo yo no estaba entrenando todo lo que debería las pruebas físicas. Iba muchísimo al gimnasio. Iba al gimnasio muchísimo y me dedicaba a entrenar, pues, disciplina de gimnasio. Y eso era todo lo que yo hacía. No me estaba preparando ni el Kursnavet, no me estaba preparando el salto largo. Sí es cierto que venía del ámbito del parkour, ¿vale? No me salía la palabra. Venía del ámbito del parkour, por lo que yo estaba bastante acostumbrado a hacer saltos de distancia con ambos pies juntos. Entonces, yo llevaba bastante bien ese tipo de prueba. El tema de las flexiones iba sobrado y abdominales también. Kursnavet era una cosa que no había practicado nunca, pero bueno, que me tocó hacer a fuerza de corazón y tirar. Y eso, y yo no me estaba preparando eso. Tampoco estaba estudiando demasiado los psicotécnicos. Sí es cierto que hice la de buscar en Google y en YouTube el clásico de los clásicos de cómo hacer esta prueba de la manera más sencilla sin tener que currármelo demasiado y estudiar demasiado. Porque cierto es que no quería currármelo demasiado, no quería estudiar demasiado, puesto que andaba un poquito disperso por la vida en aquella época. Entonces, no fui el tío más metódico, no fui el tío más, ¿cómo decirlo? El tío más estudioso, por así decirlo, para presentarme a las Fuerzas Armadas. Y es cierto que un vecino de toda la vida nuestro tenía una academia para preparar a gente para entrar en la policía local y me dio varios libros de test psicotécnicos que miré por encima, no os voy a mentir, miré por encima y me los llevé a la biblioteca de la universidad, porque de aquella yo estaba estudiando también en la universidad, un grado de Administración y Dirección de Empresas. Entonces, me llevaba los libros, pero realmente no estudiaba, porque al final en aquella época lo que hacía era irme al gimnasio y andar pues por ahí haciendo el loco y poco más. Tenía 22 años, acababa de volver de estar viviendo en el extranjero y estaba un poquito desubicado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hice? Pues busqué precisamente eso, maneras de pasar los exámenes con el menor esfuerzo posible y trucos para pasar los exámenes. Y una cosa que encontré que era sumamente importante y que hice y que recomiendo a todo el mundo que me pregunta fue el de priorizar las partes del examen que son tu fuerte. Priorizar las áreas que me salían mejor. El examen, si mal no recuerdo, venía salteado. Una pregunta de matemáticas, una pregunta de lengua, una pregunta de qué figuras de este dado saldrá en la siguiente progresión. Ya sabéis cómo va un test psicotécnico. Tiene diferentes pruebas de muchos ámbitos distintos y salen salteados. Entonces, ¿qué hice yo? Pues dedicarme a lo que se me daba mejor al principio. Os diré antes que me salía peor, las matemáticas. Pregunta de matemáticas que salía, pregunta que si no me la sabía al pelo conforme la veía, la pasaba, pasaba a la siguiente prueba y cuando tuviera todo el examen hecho, volvía para atrás porque se hacía en un ordenador y hacía ya la prueba de matemáticas o me la curraba un poco. Entonces, yo hice las pruebas en la subdelegación de defensa de Burgos, que es donde se hacían las pruebas para toda la gente que veníamos pues de La Rioja, Burgos obviamente y toda esa zona. Ese día fui y pues me senté, fui con un par de colegas más de Logroño, los cuales entraron en otras unidades del ejército y nos pusimos a hacer el examen en una sala grande donde había muchos ordenadores y que estaban obviamente espaciados entre ellos. Total, que nos estaban vigilando pues 2 soldados y un cabo del ejército de tierra, los cuales estaban allí destinados
en la delegación esa de defensa. ¿Qué pasa? Hubo un momento en el que no voy a decir que estuviera archivando las preguntas, pero había un cabo que sí que estaba ayudando a la gente un poco con algunas preguntas que se les atragantaban. ¿Qué pasó? Que en una de las preguntas yo tenía una cierta duda y el hombre, yo había contestado una cosa y pensaba que tenía la certeza de que iba a estar bien esa pregunta. Y resulta que el tío me vino y me dijo, ¿seguro que eso es así? Como el que te dice, hermano, tienes la pregunta mal, respóndela bien. Total, que el reventado cogió y encima me hizo que estuviera mal la pregunta porque yo la había contestado bien, cambié la pregunta al final y me la hizo poner mal. ¿Veis? Por dudar de mí mismo. Nunca dudéis de vosotros mismos si creéis que tenéis algo bien. ¿De acuerdo? Si os equivocáis, equivocaros por vuestra cuenta y no por cuenta propia, porque fastidia más equivocarse por cuenta propia. Entonces, hice el examen y pues eso, prioricé las preguntas que se me daban bien, pasé de las de matemáticas, las dejé hasta el final y cuando llegué al final, listo, terminé. Entonces, una vez hecho el examen, si mal no recuerdo, llegamos a salir de la sala, nos quedamos en una sala de espera y nos llamaron y nos dijeron la nota que habíamos tenido. Yo había sacado una buena nota y pasé directamente a hacer, no sé si fueron las pruebas médicas. Bueno, aquí tengo yo un lapsus mental porque ha sido hace casi una década, pero bueno, no sé si las pruebas médicas eran al día de las físicas, no me acuerdo muy bien. Sí recuerdo que pasamos directamente al psicólogo. Y en el psicólogo, pues prácticamente fue una entrevista que hice con un capitán del Ejército de Tierra, un capitán psicólogo, el cual pues me hizo una serie de preguntas. Después hicimos un test psicológico sencillo de preguntas de verdadero o falso, tal. Y ya estuve listo eh, para la siguiente fase, que eran las pruebas físicas. Obviamente, tío del norte, cuando el psicólogo vio que había puesto como primera opción TEAR, Infantería de Marina, me dijo, tú estás loco, no sabes dónde te metes, te estás yendo a un sitio complicado, te estás yendo fuera de tu casa, lejos de tu casa, una unidad difícil, dura, la tasa de abandono es la más alta del ejército, tal, y yo le dije, bueno, pues es lo que hay, es lo que yo quiero, es lo que me gusta, y allí voy porque es exactamente lo que se me apetece a mí. Total, terminé eso, todo aprobado, todo muy bien, súper contento, estaba súper contento, la verdad. Y un factor que fue muy decisivo fue ir con el menor nervio posible y con la mentalidad de que si aprobaba, genial. Y si no aprobaba, genial también. Porque fui confiando en Dios. Fui confiando en que el Padre Celestial tiene un plan para todos y cada uno de nosotros y que todo lo que ocurra va a ser su voluntad siempre. Entonces, esa fue mi tranquilidad, hice el examen tranquilamente y si aprobaba, no me iban a dejar de querer mis padres, perdón, si suspendía, no me iban a dejar de querer mis padres, no iba a quedarme solo en el mundo, no iba a morir nadie. Y si aprobaba, pues tenía todas las de ganar. Ya está. Entonces era un ganar-ganar. Así que id con esa tranquilidad vosotros también, ¿de acuerdo? Aprobé, saqué una buena nota. Como iba con un baremo así curiosón también, pues eh, hice una buena media. Os voy a decir con lo que iba, ¿vale? Para que lo sepáis. Iba con la selectividad, la PAU, el carnet de conducir y el B1 de inglés, ¿vale? Me parece que eran unos 17 puntos. Me bajó un poco la media, ahora que lo pienso. Me bajó un poco la media porque el año que yo me presenté fue el primer año que las medias habían pasado de ser 90% examen, 10% todos los estudios previos a 70-30. 70 el examen y 30% los estudios previos. Es decir, adquirieron mayor peso. Por lo tanto, cuanto menos punto de baremo tuvieras, más te iba a tirar la nota hacia abajo. Antaño no era así, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, ya me fui para mi casa, obviamente muy contento, avisando a mi padre porque me había ido con mis dos colegas hasta Burgos desde Logroño, que era una horita y pico de coche. Y nada, me puse a entrenar más, corría por Logroño, pero no estaba haciendo un entrenamiento específico para un Kursnavet que requiere un entrenamiento específico. Todo el que os diga, nada, salir a correr a la calle y ya está, y estaréis preparados para el Kursnavet, está equivocado y os está induciendo a error. Un entrenamiento específico para el Kursnavet tiene que ser algo que se parezca o se asemeje al tipo de trabajo que se va a hacer en el Kursnavet. El Kursnavet, recuerdo que es la prueba de los pitidos, la prueba en la cual tienes una distancia de 20 metros entre dos líneas y tienes que correr de una línea a otra línea dentro de un periodo de tiempo marcado por un pitido de salida y un pitido de llegada. Y ese pitido de llegada también es el pitido para la siguiente línea. Si mal no recuerdo, algo así era, ¿no? Sí, sonaba pi, salías corriendo hasta la línea.
y tenías que llegar antes del siguiente pitido, eso es. Pi, salías corriendo a la otra línea y tenías que llegar antes del siguiente pitido. ¿Qué pasa? Que estos pitidos se van acortando en cuanto al espaciamiento en el tiempo entre ellos. Y tienes que hacer 7 periodos y medio para entrar en infantería marina. Y era una cosa que yo no había estado entrenando. Ya veis, entrenar carrera continua en la calle no sirve para nada. Sirve pues para cansarte y para estimular otro tipo de fibras. Por ejemplo, las tipo 1, que son fibras más de resistencia. Y tú necesitas fibras de tipo 2, que son más como para la carrera de sprint y son fibras de potencia. No como las fibras rojas, que son los tipo 1, que son más las de resistencia. Tú necesitas las de fuerza, potencia, velocidad, fibras blancas. Total, que más adelante, vale, me llamaron para hacer las pruebas físicas, volvimos a Burgos con los colegas que habían aprobado, hice una buena cantidad de flexiones porque me quise pasar haciendo flexiones por si acaso eso puntuaba más, yo qué sé, me parece que pedían 13 flexiones, yo me hice 18, locura, locura. No es ni tanto, la última vez que hice las PAEF me hice 90 seguidas, con 31 años, o sea que no os preocupéis por eso. ¿Qué más? Después nos hicieron los abdominales. Ojito, tienen una técnica específica los abdominales por si no los habéis practicado. Tenéis que poner los dedos pulgares en las clavículas, los codos bien levantaditos y cuando hagáis el crunch o la fase concéntrica tenéis que tocar las rodillas con los codos, ¿vale? Y estirar bien pegando la espalda al suelo. Haré un videito al respecto de esto, pero no os preocupéis. Pero esa es la técnica, ¿de acuerdo? Y después, para el salto con los pies juntos, lo que hice fue acordarme del parkour. Brazos hacia atrás para hacer fuerza y lanzo mis brazos hacia adelante a la vez que hago un salto horizontal, no vertical. No verticalicéis el salto porque vais a perder potencia. Cuanto más vertical sea el salto, mejor. Cuanto más horizontal sea el salto, mejor. Cuanto más vertical, más potencia vais a perder. Esa parábola os va a hacer perder potencia. Cuanto más recto, cuanto más tensa sea la parábola, mejor. ¿Vale? No queráis hacer una gran curva porque os vais a quedar cortos. Esto es como en el tiro tenso. Cuanto más tenso sea el tiro, digamos que más recto, más lejos va a llegar. Pero cuanto más curvo sea el tiro, menos distancia va a alcanzar. Entonces, ya lo sabéis, esto funciona así. Y para el Kursnavet, pues simplemente hice de tripas corazón, fui para adelante, tiré con todo, me asfixié por completo, no tenía un cardio óptimo, pero tampoco iba a suspender, así que yo tiré con todo lo que tenía y me maté. Literalmente me maté para sacarlo y ya está. Y al final esa es la actitud que tenéis que tener vosotros, macarras. Tenéis que ir a morir. Yo iba con la rodilla reventada y yo sabía que os sacaba el Kursnavet o me moría allí. Y lo tenía así de claro. Y eso es lo importante que tenéis que tener vosotros en la mente. Que tenéis que sacar unas pruebas físicas que son sencillas. O sea, que no son una gran prueba. No es un circuito de atletismo ni nada por el estilo. No es nada extraño. Son unas pruebas que son de entrada. Más adelante, cuando vayáis a la instrucción, ya os exigirán más. De hecho, en infantería marina, lo malo empieza cuando llegas allá a la INGAF. Las pruebas de entrada son una chorrada comparado con lo que te puedes encontrar en la INGAF, que es vete corriendo a la parajola, vete corriendo al Roldán, vete corriendo a la atalaya y estos son montes. Estoy hablando de montes, montes que tienen bastante altitud. Entonces, estas son las pruebas que tienes que hacer para entrar en las Fuerzas Armadas. Así son como las hice yo. Así fue la experiencia que yo tuve. Me fui súper contento a mi casa después de todas las pruebas porque me había esforzado. Había dado lo mejor de mí dentro de mis capacidades y eso fue lo más importante. Y eso es lo que tenéis que buscar vosotros también. Que deis lo mejor de vosotros en todo momento, en cada prueba y en cada cosa que hagáis. Porque así vais a tener la tranquilidad y la satisfacción de decir, hice lo mejor que pude, no escatimé en gastos y pasó lo que tuvo que pasar. Muchísimas gracias, macarras. Muchísimas gracias por haberme visto. Muchísimas gracias por el apoyo que me dais. Por favor, comentar el vídeo, dadle like, compartirlo con todos vuestros colegas que vayan a presentarse a las Fuerzas Armadas en este ciclo, en el siguiente y en todos los que vengan. Enseñárselo también a vuestras familias para que vean un poco también cómo es la dinámica y cómo va a ser la corriente de pensamiento de sus familiares a la hora de presentarse a estas Fuerzas Armadas españolas. También seguidme en @batallionbrand en Instagram, en Battalion Podcast en Spotify y no dejéis de ver la tienda online de Battalion Brand, www.batallionbrand.es. Próximamente va a haber un lanzamiento de una camiseta y va a haber muchos más lanzamientos exclusivos, así que no os los perdáis. Que Dios os bendiga, macarras, dadlo todo siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Macarra, fin.